notamos que esto ya no sirve. Ya no se usa, ¿no? Y de repente pasamos a tener código trabajado con cierta dependencia, ¿no? Dependía de esta colección. Y después, lo más común hubiera sido que esta colección pasara a la siguiente implementación, que es la del repositorio, si se quiere, como puntapié, como para no interactuar con la base de datos y este nos devuelva algo. O sea, ese repositorio nos devolviera el valor de la colección. Acá le erradicamos totalmente. Ya no tenemos esto. No tenemos creación de la colección. No tenemos este código de búsqueda, sino que se lo delegamos al buscar. Y logramos entonces probar qué es lo que sucede solo en el código del servicio. Si recuerdan, moqueamos, le dijimos, che, en el caso de está todo bien, lo puede modificar, devolverle algo que le sirve. En caso de que no pueda modificar, no importa, devolverle ante cualquier escenario null, directamente. Y probamos esta otra parte. Bueno, ahora hay una pata no menor, interesante, que hay que llevar con esto, y es ¿qué sucede con este servicio? ¿Anda? ¿No anda? ¿Lo puedo usar en Spring? Bueno, así como está, no. Es una clase pura y llana para poder dejarlo disponible para que Spring lo considere como inyectable en controladores o otros servicios. Tienen que usar la notación @service. Ven que ahí viene de Spring Friend. Esta notación es suficiente para que Spring posteriormente la pueda usar cuando ustedes levanten el proyecto. Hay otras anotaciones que se las voy a mostrar solo para que las tengan presentes. AutoWare. Esta anotación dice que Spring manejará la inyección de estas clases. No la instancia. Puede estar acá, puede ser puntual sobre uno solamente, si así fuera necesario. Y si en general ven que lo hacen en todos, ¿no? Si acá hubiera más de un repo, otro repo 2, lo que sea, repo 3. Bueno, si le ponen AutoWire sobre el constructor, los maneja. No, tienen que ir a... También acá lo quieren agregar, si no, vamos a Vamos a jugar un poco ahora con la infra, ¿no? Vamos a hacer un Java file, vamos a poner repositorio. Eso no lo pusimos en test. Siempre recuerden que lo que probamos son implementaciones, ¿no? Este. Ah, sí, lo pusimos. Ya no, lo vamos a hacer un rename. Bueno, avancemos un poquito más sobre pruebas de repo. Nos vamos a mover a infraestructura. Yo no creo. No, me parece. Ahora sí.
Y acá vamos a pisar la pelota un cachito. Vamos a retomar esta presentación y repasamos. Probamos la implementación del servicio, nos apoyamos en las interfaces, conocemos las entidades, vamos justo motor. Hasta ahí va el alcance de la prueba de dominio. Ahora, la prueba de infraestructura tiene una connotación un poquito más diferente, quizás. Hay dos formas de hacerlo. Nosotros solemos hacer las pruebas, ¿no? De infraestructura, ya trabajando con una base de datos. Y eso lo van a ver en el proyecto, se les voy a mostrar brevemente. Vamos a ver cómo configurar otra base de datos, solo para las pruebas. Entonces, nuestra implementación, como podría ser una implementación que vaya hacia un MySQL, ¿no? Una base de datos transaccional, o ir hacia una base de datos no SQL, como Mongo, Dynamo, a un servicio, lo que sea. Nosotros para esta puntualmente vamos a usar una base de datos en memoria, se llama HSQL. Y entonces nuestra implementación la vamos a probar con esta base de datos para garantizar que nuestro proyecto, cuando se levante, funcione de la misma manera. Es una comprobación un poquito más fuerte, si se quiere, porque moquear quizás en este punto no puede dar resultados distintos. ¿Sí? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, ahora en el proyecto que existe una configuración, entre ellas hay una que dice Hibernate config. Esto va a ser un poquito quizás rápido, pero vamos a ver mejor. Donde van a encontrar que existen algunos bins, ¿no? Que son básicamente pedacitos de configuración que están disponibles para el framework. Donde se revisan paquetes como dominio. En este caso va a ser para tomar las entidades. Y después hay una parte más abajo que nos habla de las propiedades. De nuevo, luego lo revisamos bien. Miremoslo ahora. Y nos dice, bueno, hay un dialecto que básicamente es el lenguaje, ¿no? Si estuviéramos hablando, con el cual se va a comunicar con esa base de datos. En este caso el proyecto está configurado con MySQL. El dialecto es este. Hay algunas propiedades que son por ahí más de desarrollo, como mostrar, formatear el SQL. Vamos a ver en pantalla. Esta configuración nos habla de qué tiene que suceder con esa base de datos cada vez que nosotros vayamos a hacer las pruebas. Van a ver que tiene el modo create, modo update. Es decir, la crea cada vez que se ejecuta el conjunto de pruebas, ¿no? Mismo del proyecto, si ustedes, esta es la propia del proyecto, la que sale a la cancha. Si la dejan en create cada vez que ustedes armen el paquete, le den correr, la va a regenerar. Hay que tener cuidado con eso. Si no quisieran que eso suceda porque ya tenían información que les sirve para algo, bueno, tienen que darle update. El encoding de los caracteres. Y si es un encode, un más. Hay un bin que nos deja trabajar con la transacción, ¿no? Todas las operaciones que nosotros trabajemos a través de Hibernate, en este caso. Es un ORM Hibernate. Es alguien que se para en el medio y te da un propio dialecto, una propia forma de desarrollar quizás consultas y las traduce a si te comunicas con MySQL, con SQL Server, con Postgre. Nosotros escribimos en un mismo lenguaje, si se quiere, y Hibernate se encarga de traducirlo a los demás, ¿no? Todas esas transacciones, todas esas peticiones y demás van en transacciones. Aparte se encarga acá. Tenemos un método que es de sesión. ¿Qué es una sesión? ¿No? Justamente debe establecer esa comunicación si se quiere.
donde dice vas a ir a buscar entidades acá. Estas son tus propiedades, que son las que vimos abajo. Y Hibernate tiene tres formas, o casi todos los ORMs, hay tres formas de trabajar esto. Yo puedo crear las clases, que es lo que vamos a hacer acá, y en base a esas clases se crean la base de datos. O creo mis clases a partir de una base de datos, o un modelo híbrido. Si ya existiera una base de datos, ustedes llaman el proyecto, la tienen que pueden andar, bueno, esa sería la pata de ya existe la base. Nosotros diseñamos la base desde el código, ¿no? Por ahí se hicieron diseñar aplicaciones, diagramas de clases, bueno, es lo que termina creando la base. Acá van a encontrar, no sé si terminé con esto. Al final del día este Session Factory es el que nos va a dar como la llave para ir a la base. Cuando quizás rápido. Es el que establece toda esa conexión y nosotros podemos interactuar, transaccionar. Último método, el del origen. Esta es la parte quizás más importante. Bueno, no tan como el conectarte, ¿no? Pero sí tienen que tener cuidado porque esto es el connection string. Quizás alguien que haya trabajado en otros lenguajes también lo haya sentido nombrar. Tiene que ser así. Ahora vamos a ver en el POM cómo se configura esto. Y van a tener, además de credenciales, ¿no? Lo primero es el host, ese %s, el puerto y el nombre de la base. Bueno, una configuración de seguridad, el timezone, ¿no? Como quieren ver esas fechas y demás. Y esta por la posta. Pero los sistemas que tienen de base de datos no te dejan traer la public key por defecto y hay que ajustarse la true. Van a ver que está esta configuración acá, que se toma desde un archivo de configuración de base de datos. En realidad es un archivo de entorno, ese archivo de entorno es el .m y justamente esa parte es un poquito más útil para la parte de Docker, si quiere. Mi recomendación es que revisen el README, la parte donde está Docker, y se creen un contenedor acá van a encontrar, después cuando vamos a más en profundidad, van a ver que hay un Dockerfile que les deja levantar un contenedor solo para tener la base de datos. Estaría bueno que puedan ya jugar con eso. Para la parte al menos del proyecto web es algo que van a necesitar, que después va a funcionar en conjunto, pero que si ustedes quisieran hacer pruebitas rápidas, levantan el contenedor, es como si hubiera instalado su servicio en su máquina, lo consumen, después lo pueden apagar, mañana lo vuelven a aprender y sigue funcionando. Entonces les recomendaría que se levanten uno de estos, un contenedor para la base de datos, y que respeten las credenciales. Entonces cada vez que tengan que hacer algo en el proyecto, levanten el Docker, ya está todo creado. Se lo vuelve. Ahora, viendo quizás esta configuración de base de datos, que es la oficial o la productiva para el proyecto, nosotros, para las pruebas de infraestructura, vamos a hacer algo similar. Vamos a crear un archivo de configuración. Vamos a tener que crear config. Y yo voy a tomar prestado este. Esto es... el package, donde en lugar de hacer uso de una base de datos productiva, es decir, alguna instancia corriendo en Docker o una base de datos en un servicio, si ustedes instalan, no sé, SAMP o el servicio de MySQL directamente en el sistema operativo, es un servicio que está corriendo, ustedes lo pueden consultar. Realmente queda siempre corriendo. La ventaja de tenerlo dockerizado es que, bueno,
ahora no necesito, no gasto recursos en eso. Apago el otro. Apago el contenedor. En este punto, como nosotros tenemos cierta dependencia, ¿no? Che, nosotros vamos a poder correr las pruebas solo si está corriendo ese contenedor o si está el servicio del sistema operativo corriendo. No, me molesto, ¿no? Le vamos a decir que use una base de datos en memoria. Esa base de datos se llama HSQL. No hace falta configurar más, con que exista así como está es suficiente. Ahora vamos a ver cómo le decimos a nuestra eh, clase de test, de pruebas, que use este archivo. Pero sí quisiera compararles, quizás con lo que vimos recién, ¿no? De qué va. Está bastante simplificado, la URL también empieza con JDBC, no tiene mucha más información, user pass es esto, la verdad que es anecdótico, no lo van a tocar para nada. También va a escanear dominio para buscar entidades. Y el dialecto es ajustado a HSQL. Le dejamos esto para nosotros poder ver qué es lo que suceda. Y cada vez que se ejecuten las pruebas se va a crear la base de datos. Quiere decir que va a tomar la configuración que nosotros le demos a esas entidades y la va a usar para crear tablas. Así sea una entidad, dos entidades relacionadas de alguna manera, muchas entidades. Ese diseño lo vamos a hacer nosotros. Entonces, configuración básica y esencial para esta, se quiere, clase, que es distinta, de prueba, de la implementación del repositorio. Necesitamos dos cositas, tres cosas. La primera es extender de Spring. Esto nos va a permitir usar la parte de configuración de Spring, ¿no? Para poder levantar nuestra base de datos. Y ahora le vamos a decir que necesitamos un contexto de configuración y que esto... ya cambié el nombre. Entonces, vamos a poner... Ahora sí. Le vamos a decir entonces acá que necesitamos usar SAE config. Y esto va a ser suficiente para que nosotros podamos interactuar con esa base de datos en memoria. Esa misma configuración que tenemos de manera productiva, la trasladamos en este caso y muy específicamente para la infraestructura. Para infraestructura necesitamos que sea así. Seguramente van a encontrar que este es similar. Lo pueden reutilizar, no es ningún problema. Solamente me interesaba mostrarles que si necesitaran que sea específicamente de alguna forma, bueno, es el camino. Y ahora sí podríamos quizás empezar a trabajar, ¿no? con estas pruebas. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver. La pruebita de guardar, ¿no? Es lo que primero le dijimos. Dominio, repositorio motor. Crear. Vamos, todo esto. Está presente. Y vamos a ver. Una primera prueba.
debería guardar, algo así. Necesitamos en algún punto saber que esto se pudo realizar. A mí me gusta por ahí para estos ejemplos más de primera vez usar variables de este estilo que quizás ya estuvieron usando, mostrando, después podemos ver cómo mejorarlas. Bueno, prestemos mucha atención a esto todavía. Y esto debería ser algo como repositorio, motor, punto guardar. Y tenga un motor para realizar esa operación. Y que de alguna manera nosotros tendríamos que ah, tener ese motor. Ya habíamos visto en algún momento que podíamos hacer algo así. Lo voy a resumir solo para no poner mucho. Después podemos hacer el refactor, todo eso. Y de alguna manera lo tenemos que validar, ¿no? Y acá hay dos formas. La primera es, bueno, sí, me dijo que lo guardo, pero ¿cómo sé realmente que lo guardo? Bueno, quizás podamos encontrar alguna de esas formas de revisar eso, ¿no? Muchos podrían pensar, bueno, si yo tengo el buscar por ahí, hago la prueba de este, lo guardo, lo busco y lo comparo. ¿No? Sería algo barato. Y sí, es válido hacer. Yo no soy muy amigo de eso, solo porque en algún punto vamos a generar una dependencia sobre otro método, que es el de buscar. Entonces, trato de resolverlo de otra manera, ¿no? Para que la prueba sea bien unitaria y no tenga que depender tanto de ese método. Si mañana ese método cambiara, es un buscar por ahí. Pero más abstractamente, si ese método cambiara, yo habría perdido esa parte. Quizás esto afecta a mi prueba actual. Entonces, en este solemne momento, le vamos a mostrar Hibernate Query Language, HQuery. Y pues, si ya estuvieron programando en otros lenguajes, que vean algo similar. ¿De qué va esto? Nosotros tenemos que realizar esta operación. Esto va a ser sobre la implementación real. Esto va a ejecutar una sentencia en la base de datos para guardar el motor. Y nosotros, para corroborar que eso sucedió, vamos a hacer, si quieren hacer, sobre que eso... ahí. Sobre que eso es verdadero, ¿no? Che, sobre que guardado, ok. Pero además nos vamos a ir a fijar si realmente existió el enlace. Y se lo vamos a decir de esta forma. Con motor, donde vamos a poner nombre. Cuando empiecen a hacer pruebas, es muy probable de que si guardan varios datos, ese dato termine afectado, sobre todo en los casos de los IDs, ¿no? por el diccionario que tenga de IDs, ese sistema de gestión. Entonces, por ahí ustedes dicen, che, guardé la 1, y la fui a buscar por ahí, y hago otro método que también guarda, que también debería ser la 1, pero no haga reinicio, y tenga algún problemita. Entonces, yo para no sortear ese problemita, lo vamos a buscar por nombre. Vamos a poner el mismo motor, si no queda nombre. Entonces, donde diga nombre, nosotros necesitamos que acá diga mi motor. Así que, para resolver esto, vamos a hacer so
si mal no recuerdo. Y acá viene la cuestión, ¿no? Dijimos que nosotros nos vamos a comunicar con esa base de datos de alguna manera, y esa manera está manejada por una fábrica de sesiones, ¿no? Session Factory. Acá no lo tenemos. Que seguramente nuestro repositorio de implementación lo va a tener, pero todavía no existe. Esto debería ser algo como Session Factory, punto, session, y a esto le vamos a crear una query, vamos a hacer eso que nosotros escribimos justo acá arriba, es bien simple, ¿no? Desde la tabla motor, donde el nombre sea el que yo quiero. Y a esa query le vamos a asignar un parámetro. Esto es mapa, básicamente. Para poner el nombre del parámetro. Del lado el valor que yo quisiera que tenga. En este caso vamos a hacer un motor. Esto por seguir para buscar, ¿no? Y vamos a buscarlo. Este query. Y vamos a ver entonces, quizás de esta manera, uno de los primeros métodos que nos va a ayudar a resolver todo este trabajo. Get simple result. Te voy a ver sobre un dato. Uno, si existe, ¿no? Se aplica con este criterio de búsqueda para ver que existe criteria. Consultas acá, vamos a dejar con HQL para que sea un microcast para que esto funcione. Y en definitiva, nos debería alcanzar para haber encontrado esto. O sea, el motor que nosotros mandamos a guardar con nombre mi motor, queremos buscarlo para ver que efectivamente esté en la base. Vamos a hacer esa comprobación. Así que tendríamos que hacer algo de ese estilo, ¿no? Revisar, hacer DAT, que el motor buscado acá y puede solo ir. No, pero solo hice. Pero solo el equal to sí se ha guardado. Vamos bien ahí. Ah, ahí va. Dijimos que necesitamos ese repositorio al cual ejecutar los métodos, ¿no? Así que vamos a ejecutarlo. Repo motor. Queremos que sea la interfaz. Siempre acuérdense de ahí trabajar las interfaces. Sí. Necesitamos una sesión, dijimos. Session Factory. Y necesitamos una implementación que implemente la interfaz, ¿no? Vamos a adelantarlo un cachito. Switch. Hoy. Tenemos tenis, ustedes van a inicializar. Para no confundirlo estrictamente con un constructor, ¿no? Pero sí es un método que quizás funcione similar.
motor, y acá sí necesitamos que sea un repositorio, ¿no? En la implementación. Así que motor, implementación, todo. Vamos a probar. Okay. Ahora dijimos que es una implementación, tiene que ir con las otras implementaciones y esas las guardamos en infraestructura. La interfaz que queda al lado del dominio, acá en infraestructura solo deberían tener implementaciones. Bueno, esta está chillando básicamente porque no implementado. Gracias. Debería. Vengan los métodos. Y ahí. Hasta ahí parecería que está todo bien, ¿no? Ah, bueno, veamos. Este. Este es voy. Esta parte no la vamos a ver. Ahí motor buscado contra guardado. ¿Sí? Pues, ahora, dijimos que necesitábamos esta sesión. Esta sesión tiene que ah, existir, ¿no? Por la configuración que le dimos a la clase, podríamos simplemente dejar el autowire sobre la sesión, sobre nos sabremos la posibilidad de la diferencia, y no tener que cargarnos, si quiere, de tener ansiedad. Nos apoyamos en la configuración que dimos. Y vamos a correr a ver qué pasa. Deberíamos que falle. Sí. Método no implementado. Bueno, tiene sentido. Acá hay algo que no me gusta y que este crear no va. Acá no debería estar. Llevar este. Bien, hasta acá tenemos un motor para guardar, al cual tendría que ser como algo punto guardar, ¿no? De alguna manera esto tiene que llegar a la base. Tomá. Nosotros ya vimos recién que manejábamos esta configuración, ¿no? Guardado hacia la base de datos de HQL a través de ese Session Factory. Ahora, para cumplir con lo que ya habíamos visto desde los servicios y poder inyectar una dependencia, entonces poder quizás falsear esa dependencia, ¿no? En este caso tendría que ser la sesión, por estar en la capa de repositorio. Acá le estamos dando alguna, ¿no? Existe una. Esta misma, una instancia de esta misma clase,
la que deberíamos usar. Al final del día, el repositorio nos va a quedar de forma bastante similar a la del servicio, donde, veamos brevemente, le dijimos al servicio, che, yo te voy a pasar una clase, moqueada en este caso, de repositorio, que sería tu siguiente capa, para los repositorios, siguiente capa, digamos, por decir de alguna manera, debería ser la base de datos. Lo que vamos a hacer es trabajar con el session. Le vamos a pedir que se inyecte un session file. Y ese session factory entonces es el que va a tener posibilidad a través y siempre obtengan, ¿no?, get current session, la sesión actual. Vamos a pedirte, che, yo sé que tenés un pool de conexiones y es que está, dame uno. El método que vamos a usar acá es save. Con mucha más fuerza en ese sentido. Entonces, como acá le dijimos, ¿no?, siendo parte del servicio, che, yo te voy a dar esta clase que está moqueada para nuestra clase de repositorio de prueba. Lo que le vamos a decir es, toma, le damos esta sesión, pero está basada en una configuración que no es la productiva. La configuración es muy buena. Vamos a cargar eso. Por otra cosa. Hay un build para esto también. Repositorio. Eso que pasa. Esto debería ser borrar. Ah, porque sacamos el final. Voy a ajustar brevemente para comprar. Lo dejo ahí. Ahora vamos a ver si no rompe el otro lado. Quebra el motor. Esto ya no existe. Esto no puede retornar nada. Sabemos. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dijo. Primer problema. No pude obtener una transacción sincronizada con la base de datos para ejecutar algo. Todavía no sabemos bien cómo es y cómo se configura. Bueno, hay algunas anotaciones para la interacción con la base de datos que les van a servir de utilidad. Que las van a tener que sí o sí tener presentes, entenderlas. Sumo si hay que investigar un poquito más. Hay una puntualmente que es @transaction. Esta nos va a dar esa posibilidad de interactuar con la transacción. Ahora, puede que falle por otra cosa, pero no. Y ahora cambió, ¿no? Antes decía transaction, ahora dice mapping exception. No puede mapear mi entidad con la de la base. Si vos intentaste mapear algo que me dijiste que era una entidad, pero no lo es, ¿no? Desconocida.
entidad. Así que en este solemne momento nace primera configuración para interpretar una base de datos y es entity. Esto le dice a Spring, a framework, cuando busque entidades, esta es una. Tengo muchas cosas. Y vamos a ver. Tapunchis, otra vez. Vamos a leer. Dice. Les quiero mostrar esto brevemente, al menos lo vieron una vez. No puede cargar el contenido. A ver si nos da un poco más de información. Yo sé por qué sucede. Ahí está. Causeway. No se especificó un identificador para la entidad motor. Esta es toda la parte de verbose que le dijimos antes en la configuración. Pedido que, bueno, todavía no llegamos al show, se huele, pero créanme que van a tener que venir a verlo acá. Ahora lo vamos a ver igual. Dice, no hay especificado un identificador. Segunda anotación que vamos a ver para trabajar con Evernote, y es que todas las entidades necesitan sí o sí tener una ID. Eso se los dan con esta anotación. Y hay distintas formas de generar ese ID, o decirle cómo queremos que lo genere. Así que vamos a ver generate value. Y dentro, nosotros podemos establecer la estrategia. Yo se lo voy a mostrar. Ahí vamos a charlar. Automática es, bueno, te delego a vos, base de datos, sea quien fuere, la que sea que uses por defecto. Identity, esta quizás es la más conocida en general, es de autoincremental de uno en uno. Después tienen sequence y table. Sequence ustedes le pueden especificar una secuencia que quisieran que cómo sea la ID. Y table simplemente los va a guardar en una tabla y los va a buscar posteriormente. Hoy vamos a usar Identity. Y ya que estamos por acá, vamos a revisar quizás otras anotaciones que estén buenas, ver sobre entidades, ¿no? Para empezar, cualquier atributo de clase que ustedes hayan agregado a esta ahora entidad, a partir de este, va a pasar a ser una columna en una tabla. El tipo de dato que le dieron va a ser el tipo de dato en la tabla, ¿no? Y ustedes pueden jugar o en realidad modificar la necesidad o gusto con, por ejemplo, la notación column, donde le podrían decir, che, este atributo de nombre tiene un largo específico. Lo siento. Más de esos caracteres no puedes poner y tiene que ser requerido. No puede ser null. O sea, me tuviste que decir sí o sí que cuál es el nombre. Por fuera de estas anotaciones, ¿no? que modifican, si se quiere, los atributos de esa columna, en la tabla, después vemos con un IDE, si quiere. Podríamos decir, che, yo necesito que este atributo exista en esta entidad, pero que no se guarde en la base de datos. No sé, por ahí tener un atributo que sea la edad, que suele ser un atributo calculado, ¿no? Yo tengo la fecha de nacimiento, el resto con el año actual, y sé cuántos años tiene. Pero yo necesito que exista el número.
No quiero que lo guarde en la base. Bueno, asumimos que podría ser un byte. No sé si hay algo que cumpla más, pero más de 128. Eh, y entonces, si yo no quisiera que se guardara, la notación que deben usar es trans. Esta notación le va a decir que no necesita considerarlo para crear en la base. Ahora, ¿dónde nos deja parado todavía? Volvamos a la prueba. Le dimos carácter de entidad, nos pidió un identificador, modificamos, ¿no?, un poquito el nombre. No mucho más. Bueno, bueno, prueba pasa. Y si revisan la solapita acá de debug, levanta todo el contexto, dice, ay, che, si existe la tabla motor, la borra, vamos a la parte, si se quiere, de creación, crea la tabla motor, creó esta tabla de usuario porque ya existe en el proyecto, y de repente en un momento corre esta sentencia, dice insert ID y nombre, y después dice select ese motor donde aplica el nombre. Bueno, esto es todo lo que van a poder ver, para bien o para mal, de la configuración que se le dio. Si ustedes acá le pusieran el show y el format en false, esto no lo van a ver, pero al menos es una buena pista de ahí para ver si en algún momento no funciona algo, qué es lo que sucedió. Por ahí para los parámetros que no los muestra, puedan crear un print line o print y verlos o debuguear, altamente recomendado. En caso de que no le puedan dar, podemos revisar. Esto es quizás hasta el punto necesario para poder ejecutar, ¿no? Hicimos el guardado, lo mandamos a guardar y después hicimos una consulta manual para poder encontrarlo. Y nos fijamos que se hace. Haría una más y ya pasaría una. Veamos. ¿Qué otras anotaciones podríamos tener eh, que nos puedan servir en las pruebas? Y qué... ¿cómo hacer otras pruebas? ¿Cómo resolver? Quizás de este lado a la implementación le dijimos solo guardar. Si quieren buscamos por ahí. El modificar es prácticamente similar a guardar. Porque, bueno, este tendría lógica, ¿no? Quizás tengamos que modificar nosotros acá. Que este no le llegue el ID y el string, sino que le llegue algo más. O sea, el motor ya que tenga que guardar para que pueda transformarse en nuestro. Haría el vamos antes que eso, esta notación transactional no es poco importante, al contrario, es bastante importante. Pueden dejársela a la clase. Pero más que esto, ¿no?, que acá es necesario, en la implementación de nuestro servicio también la vamos a necesitar. Es un punto en el cual ya empieza a interactuar con la base, por más de que le pregunte al repositorio, che, necesito esto. Es posible que ustedes hagan algunas modificaciones de objetos o entidades que vienen de la base. Entonces, necesiten el transactional también acá. A mí lo que me gusta es dársela a la interfaz. Todas aquellas implementaciones que vengan desde esta interfaz ya la van a contener
Entonces no tienen que acordarse de agregar la postre. Acá teníamos la anotación de servicio y implementación para que Spring pueda tomar esto. El repositorio tiene su propia anotación, que es repositorio. Bueno, esta habló de un guardar y contamos con una anotación que nos ayuda con quizás deshacer algunas acciones, ¿no? Que devolverían o deberían devolver a su estado original a la base de datos en este momento. Una de ellas es rollback, ¿no? Volver hacia atrás. Así que se las quería presentar. Necesitan hacer alguna de esas. Vamos a ver. Debería. Existente. Bueno, acá sabemos que en algún momento algo de este estilo va a pasar. Digamos que esta es la acción que venimos a probar. Necesitamos que, y a conciencia de saber que ya está en la base, que existen, que nosotros podamos ir a consultarlo. Con lo cual, me voy a tomar prestado esto, lo podríamos refactorizar y le voy a decir esta parte ya no debería ser necesario. Con el ID estrictamente. Vamos a hacer que primero exista la base de datos para poder luego consultarlo. Save. Es el mismo guardar que hicimos antes, nada más que acá lo hacemos de manera manual para no depender del método guardar. Ustedes llamaran a guardar sabiendo que es la misma sentencia de código, debería alcanzar. Pero dependerían de guardar, si guardar cambia, puede que su prueba unitaria también sea afectada. Y tendríamos que revisar este motor obtenido, cerrar. Bueno, vamos a probar. Debería chillar. Porque no hay nada. No está resuelto. No sé cómo es. Acá prácticamente voy a hacer un poquito rápido porque es más de lo mismo que ya vimos recién. Acá sí iría esta implementación, ¿no? Bien directa de qué es lo que queremos, el motor, web. Acá creo que todas las pueden poner, pero me queda más claro si lo ponen así. Acá sí le vamos a dar ahí, igual, ahí. Ese es el que luego vamos a copiar, necesitamos un query, ya es.
eso. Y acá query, ella completa. Y ahora tendríamos que asignar nuestro parámetro, ¿no? Query, separado. Y acá pues, son ID, pongo ID. Por ID hace referencia al 2.id. ID es el que viene como parámetro de este tipo, ¿no? Por fuera de esto, ya considerando que lo pudo obtener, vamos a ver. Tenemos que ejecutar la query, ¿no? Ya sabiendo de que tenemos que castear, debería ser el código productivo para el buscador. Lo correcto. Todo bien. Entonces en verde, paz. Bueno, hasta acá tenemos una interacción de guardar una entidad en la base de datos. No mucho más. ¿Qué pasaría si tuviéramos para un mismo motor muchos vehículos, ¿no? Cuando tuviéramos que guardar una relación y no, ¿cómo expresamos esa relación en base a lo que ya tenemos? Ahora quizás sí, por ahí no me enfocaría tanto en TDD estrictamente. Sí me interesa que vean cómo se delinean, ¿no?, relaciones entre entidades. Tenemos motor, nos debería faltar, si quieren trabajamos sobre este. Quiero que luego de hacer, pues haga lo que hice. Vamos a hacer así. Voy, debería agregar un vehículo a motor existente. Como no caer en las pruebas de vehículo. Bueno, vamos a dejarla acá. La movemos. Si no, no podemos tener suerte. Digamos que nosotros quisiéramos modelar un motor con muchos vehículos. A mí me interesa saber, a partir de un motor, cuáles vehículos, ¿no? ¿Dónde lo instalamos? Vamos a mirar desde esa perspectiva. Ya tenemos una relación, ¿no? 1N, muchos vehículos. Y en esencia, para nosotros, para esta prueba, el guardar nos tiene que representar o saber, ¿no?, que básicamente, si tuviéramos ya un motor, el constructor quedó. Me acabo de correr un dato, no me da.
Vamos a dejar que reviente. Al final del día, y para explicarlo nada más, este motor tendría que tener como un agregar vehículo, ¿no? Algo así, para el cual necesito tener un vehículo, ¿no? Este objeto motor va a tener posiblemente una colección de vehículos donde nosotros podamos hacer esa asociación, guardarla y todo funciona. Vamos a necesitar algunas pruebas de vehículo. Me parece por una cuestión de tiempo. Las voy a saltear un cachito, la voy a hacer rápido. Pero al menos guardar un vehículo necesitamos, ¿no? O sea, debería existir para poder asociarlo al motor. Así que en algún lado esto va a tener que estar, ¿no? Quizás ahora es medio anecdótico. ¿Qué cosas tiene un vehículo? Me interesa más que le hagamos foco a la relación. Después van a poder jugar con otro. Menos. No. Esto lo tendríamos que hacer en otro nivel. Acá solo debería poder guardarlos. Debería vale, guardar un motor con vehículos asociados. Bueno, está bien. Ahí ponemos vehículo 1, vehículo 2, vamos a 2. Y estos dos, en algún punto, se van a asociar con nuestro motor y eso es lo que vamos a ir a probar. Eh, Esto es bien energético. Vamos a hacer y esto debería poder guardar y vamos a tener como vamos a llevarnos esto. Solo para no meterle el foco tan rápido. Vamos a mandar a guardar, como es hoy, no podemos ver que nos devuelve, pero sí podríamos decir, che, fíjate que haya invocado el guardar con este motor. Vale, como una verificación, ¿no? Vamos al vehículo. El constructor.
que eso, espera que lo agarro mejor. El lado, llevamos a donde corresponde. Tiene esto, sigo apuntando con la D. Ya le vamos a dar forma para que quede usable. Ahí. Mínimo. Ah, la verdad. Ah, bueno, hagamos. Así que lo aplicas. Bueno, todo esto pasa a ser parte de la preparación, ¿no? Necesito que exista un vehículo, otro vehículo. A esos dos los voy a asociar de momento, de alguna manera. Se los agrego al motor, a la entidad. Mando a guardar el motor, para después verificar que al menos haya llamado una vez. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se come, no? Motor y vehículo todavía no tienen relación. Y algo más que me puedo acordar. Así que vamos a hacer eso. Porque nos dimos cuenta que le pusimos un método que es agregar a motor. Sería buenísimo que funcione, básicamente. A mí me gusta dejar el hash code más abajo. Creo que no lo veo nunca, solo la primera vez que lo creo. Me aseguro que está bien y siguen ahí. ¿Qué significa agregar vehículo? En algún punto necesitamos tener como una colección, ¿no? Para poder asociar. Esto es bastante parecido a lo que ya venían haciendo, seguro. Donde yo puedo decir algo como dis.vehículos, puntual y bueno, sumar un vehículo. Es eso nada más, ¿no? Pero a su vez, esta colección de vehículos debería ser algo que a mí me permita poder guardar vehículos en la base de datos asociados a este motor. Eso es lo que vamos a ver. Y me voy a meter ahí un poco de otras cosas. Antes que me olvide, si ya existiera una tabla en la base, por ejemplo, que ustedes quisieran hacer algún cambio, tienen esta notación table que les deja ajustar algunas cosas, como el nombre. Si la base se llamaba Engine, no sé yo, y ustedes lo quieren tener en español, bueno, acá le están diciendo, che, vos como entidad vas a referenciar la tabla Engine. ¿Listo? Ahora, para hacer esos ajustes, muchas veces cuando ya está generada la base de datos y ustedes no pueden modificar esos nombres, ese es el comodín. Ahora, ¿cómo se resuelve la relación? Y la verdad es que inicialmente es algo bastante más simple. Vehículos. Quería acordarme cuál era el atajo. Por las dudas, acuérdense que dejaba auto. Listo. Y ahora nos toca revisar, ¿no? Y mucho de esta relación tiene que ver dónde ustedes coloquen las anotaciones o los atributos de relación. Ustedes saben que tienen que usar esto como borrador 2 minutos. Un motor, o sea, muchos vehículos. Y entonces esto es lo que acabamos de modelar, en cierto modo, ¿no? Un motor, tiene una colección de vehículos.
Y esto tiene un... Eso a veces es un arma de doble filo. Porque hay donde funciona de una manera bastante, quizás, predecible en algunos puntos, pero que sí hay que tener presente. Cuando ustedes obtengan un motor, esta colección de vehículos asociados va a venir automáticamente. A partir de que nosotros le digamos cómo, ¿no? Esta relación es one to many, de uno a muchos. La anotación. Y acá hay algunas consideraciones extras que tener en cuenta. Unas sobre las que ya les estaba mostrando. Otras tienen que ver sobre cómo se configura estrictamente esto. Y acá dice map by. Ustedes eligen el nombre del atributo con el cual van a relacionar. En este caso, al ser motor como clase, va a motor, así como viene ese caso. Después tienen para elegir o establecer cómo se va a actualizar, si se quiere, la información. Esto tiene que ver también con el borrado y esas otras cositas más. ¿Qué van a permitir como tipo de para ir en cascada? ¿Qué se puede hacer? Solo vamos a dar all ahora para ver que ustedes pueden desasociar una entidad de otra, unirlas, ¿no? Darle siempre a persistir. Si guardo una, se guardan las demás. Refrescarla o quitarlas. Esto tiene que ver con lo que necesiten hacer. Nosotros lo vamos a permitir todas ahora, como una configuración. Esto debería ser suficiente para poder tener una relación de uno a muchos del lado del motor. Pero alguien por ahí puede haber pensado, y estaría muy bien, antes de olvidarnos de esto, 8 shot, los ID siempre recomendar que sean los, de hecho creo que me va siempre de la mano. Bueno, después sí bien pueden. Alguien podría decir y pensar la relación desde el otro lado, ¿no? Como, che, yo como vehículo, siendo parte de la EN, conozco cuál es mi motor. Entonces acá, esto forzaría a que tengan solo un motor. No es una colección. Que les permita simplemente decir, che, si yo obtengo un vehículo, quiero saber cuál es su motor. Son dos formas de ver la relación. Si yo quisiera todos los vehículos cuyo motor sea tal, bueno, puedo. Voy a vehículos y le digo, che, el motor tiene que ser este. Si yo quiero un motor que venga con todos los vehículos donde se instaló, bueno, traigo un motor y que venga. Ahora, ¿qué es lo quizás medio eh, complicado, ¿no? de traer o de ver? Y tiene que ver con, che, pará, si yo metí este motor en un vehículo, en dos, en tres, bueno, no pasa tanto. Pero si cada uno de estos motores está en, no sé, 200, 300, 1000 vehículos, 100.000 vehículos, y cada vez que consulte uno me va a traer 100.000,
parece que va a ser un problema, ¿no? Imagínense que yo pedí un motor y vino con 100.000 vehículos, pero yo solo quería ver el nombre del motor. Bueno, hay veces donde van a generar la misma relación, en este caso, esta relación, y haberle puesto many to one, representa lo mismo. Con la condición de que una va a partir de traer todo por defecto y otra me da como la ventaja de quizás obtener la misma información pero consultada de una forma distinta. Yo quería saber todos los vehículos que tenían ese motor. Me traigo el motor y me trae todos los vehículos. Pero esa sentencia, esa consulta se resulta muy pesada. ¿Cómo hago para que no sea tan pesada? Y bueno, podría haber modelado de esta manera. Muchos aún. No, 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 ahora, hay formas de hacer esa búsqueda, ¿no? Ese fetch. Cuando el motor, ustedes lo obtienen, ¿no? Dicen buscar por ahí de motor, me vino con toda una colección gigante. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, van a ver que hay básicamente dos formas de que esto funcione. Eager y Lazy. Eager es la que les dije por defecto. Viene el motor, trae todos. Y Lazy es la otra configuración que tiene que ver con yo te pido el motor. Trae el motor. Solo si te pido la lista de vehículos la vas a buscar. Es una carga perezosa. Por eso es lazy. Entonces en este punto, eh, nada, podría ser una solución hacia ese problema si fuera, ¿no?, traer un montón de vehículos para un motor. La otra solución para no caer en ese problema es que le mapeen a cada vehículo el motor. Internamente la relación es la misma. De uno a muchos, de motor hacia vehículo. Vista de dos puntos de vista. Vamos a venir. ¿En qué quedamos? Ah, a probar esto, ¿no? A ver qué nos dice. Ya con esto quizás podamos terminar. Todo rojo. Está linda. No el pointers. Che, yo intentaste meter algo en un objeto y no estaba. No, no salió. ¿Qué momento? ¿Cómo le doy un valor por defecto a una entidad? Un atributo de una entidad. Simplemente pueden asignar, y esto quizás antes le dijimos no lo hagan, un valor así y va a ser ese valor por defecto, ¿no? Si todos los motores en este caso que se creen, donde diga nombre, va a decir AS. Para, entonces, esta relación no podría alcanzar meterle una release. Andar cambiando de teclado. A ver si esto nos alcanza como algo mínimo, ¿eh? Voy a chillar. Esta sí no se enganchó.
Claro, a verificar solo para MOX. Bueno, vamos a cambiar esa verificación, pero al menos podríamos ver si guardó alguno de estos. Le dijimos que tenían el nombre, sí. Hasta ahora no va a servir. Pequeño y ligero detalle. Bueno, obtenemos el motor. Solo para voy a apoyar. A ver si creo. Solo para mostrarlo. ¿Sí? Necesitamos que sea motor. Corrió de uno. No nos dejó ver nada. Dijo que estuvo bien. Veamos qué sucede. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito antes. Ahora aparece vehículo. Crea motor. Crea vehículo. Y tiene el atributo de relación, ¿no? Del lado de la N. Cualquiera de las dos formas, de hecho quedaron las dos, pudo haber funcionado y funcionaron. Están las dos establecidas, pero solo lo hizo de una sola manera. Es lo mismo del lado que lo ven. Acá le haría la constraint. Y ahora sí. Insertó motor. Ah, este insert desde la primera prueba. Acá hay un vehículo. Otro vehículo. Ah, está bien. Y está el guardado. Vamos a revisarlo. Y esto está bueno de chequear. Hasta acá no le dijimos guardar el vehículo, ¿no? Le dijimos guardar el motor. Y al existir esa relación, los puedo guardar. Insertó los vehículos asociando el motor ID. Entonces lo primero que hizo, solo, fue ir a guardar el motor y después insertó los vehículos con el dato. ¿Ah? De esta forma, entonces, tenemos una relación que podemos modelar de ambos lados, pero quizás en función de nuestro requisito, lo que nos piden hacer, encontremos distintas formas de resolver el mismo problema. ¿Qué nos queda? Imaginemos que este motor tuviera un número de serie, ese número de serie esté un poco más descrito que solamente eso, ¿no? Como si fuera el DNI del motor, donde tiene el chasis, el número de motor, no sé, o si fuera un auto. No, queda mejor. Vamos a hacer. Imagínense que este motor solo tenga un creador. ¿Cómo le puedo decir con una relación que hay un solo registro posible? One to one. Esta anotación es suficiente para relacionar de uno a uno una entidad con otra entidad. Siempre considerando que todas las entidades tienen arroba entity. El creador debería existir. Y del lado que ponga la anotación es indistinto. En las relaciones uno a uno no importa de qué lado está el atributo de relación. Sí importa que existan algunos, ¿no? Así que esto es medio a gusto. O lo que más les sirva. La forma es muy similar a esta.
Después simplemente podían sumar pruebas para ver, obtengo este y me vino. Eso también lo podemos hacer. Y también podrían hacer relaciones de muchos a muchos. Esas quedan para investigar. Son many to many. Many to many. No, N a N. Estas relaciones las chusmean y después las revisamos. Bueno, esto lo dejo comentado acá. Como ejemplo de lo que se puede hacer. Ya vamos a ver si el lente nos deja pasar. Si no, no sé. ¿Cómo corro todas las pruebas? Bueno, mn clean, comando para que elimine todas las dependencias que tuvo instaladas, todo lo que descargó. Y corre con 3 violaciones. Bueno, ahora chequemos. Van a encontrar que hay un linter y algunos, ya que estamos, elementos más, ¿no? Algunas herramientas que se encargan de revisar la calidad del código. Acá nos dice que tenemos 3 cosas que están mal y que las podemos venir a ver acá. Calidad de código, MD. El código. No, deja eso. Bueno, voy a abrir una cosa. Eh, esto quizá no sea lo más hermoso del mundo, pero les va a decir que está mal. Acá dice, en motor tenés imports no usados, y yo creo que se spoilea un poco, me va a chillar, y es verdad. Así que para esto le vamos a sacar estos no usados. ¿Hay algo más que chillar acá? Relación. ¿Cuál lo comenté? ¿Qué decía? Ah, sobre los imports. ¿Cómo no? Van a encontrar que hay otros chequeos sobre código quizás no tan bueno,